uno de los mitos que más se habla es este de que las personas que hablan sobre suicidarse o tienen alguna idea o ya nos mencionan que, por ejemplo, quiero morirme o me dan ganas de matarme, piensan que son personas que nunca lo van a hacer. Entonces creo que es uno de los mitos que tenemos más presentes aquí, o que tal vez los hombres no se van a suicidar, o que tal vez una persona que tiene mucho apoyo en su familia no se va a suicidar. Son mitos muy grandes que tenemos sobre el suicidio. Considero que igual otro de los mitos podría ser que mientras más se habla de suicidio, pues una persona tiene mayor probabilidad de cometerlo, cuando en realidad es todo lo contrario. Más bien el hecho de que el suicidio todavía se mantenga bajo este estigma de que no es algo que debemos hablarlo, mientras menos topemos el tema, menos va a suceder, pues está precisamente en hablar más sobre eso y poner este tema sobre la mesa para desmitificarlo y en sí quitarle toda la estima que existe a su alrededor. Hablamos mucho de salud mental porque es un término que se aborda mucho dentro de todo lo que es el occidente, todo lo que conocemos como Estados Unidos, Europa, que son países que principalmente lo que hacen es establecer como un diagnóstico o una etiqueta a las personas. Principalmente, por ejemplo, si una persona ya se siente triste, entonces ya, de plano depresión o de plano ansiedad, o sea, y ya de una se habla de un diagnóstico. En cambio, creo que se debería hablar un poco también de algo que se llama salud psicológica, ¿no? Que por más que yo diga, no, es que me siento totalmente bien y tantas cosas que te habla la salud mental como en sus criterios, la salud psicológica es el estado de bienestar, donde incluso las relaciones sociales vienen a formar parte de este estado de bienestar. Cómo tú te relacionas con los demás, el hecho también de tener una buena forma de gestionar tus emociones, una buena forma de gestionar tu estrés, incluso, que es algo de lo que estamos acostumbrados y creemos, al menos en la cultura latinoamericana, que mientras más estrés sintamos, pues está mejor porque somos más productivos. En cambio, en la salud psicológica se habla mucho de que tenemos que saber cómo gestionar y no solamente hablar de fuerza, de que tienes que ser valiente, de que si no eres valiente y te muestras de alguna forma, entonces eres una persona débil, es una persona incapaz de hacer las cosas, porque creo que eso también juega lo mismo a lo que te dicen, es que tienes depresión, o sea, es ponerle una etiqueta a una persona, cuando realmente no todos tienen las capacidades o no han aprendido las habilidades de cómo gestionar sus emociones, porque no todos fuimos criados de la misma manera, no todos vivimos en el mismo contexto social, entonces también depende mucho de eso en cuanto a la salud mental, que es como la conocemos. La salud mental en este caso también funcionaría como un factor protector, justamente fue lo que mencionó Les, el hecho de que nosotros contemos con esos recursos para tratar nuestras propias emociones, también para gestionar los problemas que sigan surgiendo en nuestra vida, pues es una forma en la cual nosotros nos protegemos y mantenemos este bienestar emocional que muchas veces se ve afectado por varios factores que están a nuestro alrededor. Entonces, en este sentido, la salud mental sería esa forma en la cual nos protegemos de el suicidio, porque lo que estamos haciendo es contribuir a este equilibrio entre nuestras emociones, pensamientos, sensaciones y más que nada pues también insistir en el hecho de trabajar en la parte del autocuidado. Muchas veces también está este pensamiento de que la psicología está dentro de un consultorio, está detrás de un escritorio, cuando en realidad está muchas veces en las acciones cotidianas que hacemos por nosotros mismos y de quienes nos rodeamos. Entonces es también cuidar de nosotros a través de las cosas que consumimos, las acciones que hacemos por nosotros mismos y las personas de quienes nos rodeamos. Una persona que salía, que tenía tal vez una rutina de compartir con amigos, con familia, y es una persona que de la nada comienza a aislarse. También otro factor u otra señal o un signo de alarma, que es como le llamamos dentro de todo lo que es la psicología, es una persona que viene y nos empieza a regalar cosas que son muy valiosas para ellos, por ejemplo, alguna prenda de vestir que les guste mucho, algún objeto que sea muy preciado, que tenga un valor sentimental muy grande, una persona que duerme todo el día, que no tiene motivación para salir ni siquiera de su cama, una persona que también, lo que siempre decimos, ¿no?, que todo el tiempo está llorando, o una persona que ya nos empieza a hablar como de estas ideas, como les decía al inicio, de me quiero matar, ya no quiero estar aquí, sería mejor que yo desapareciera. Pero esos son como que los signos tardíos. Creo que tendríamos que centrarnos un poco también en signos tempranos,
de cuando todavía no aparecen estas ideas de querer suicidarnos, sino en signos tal vez tempranos de alguien que no está pasando por un buen momento, que tal vez está iniciando con ideas de que no es una persona suficiente, de que no es una persona capaz, porque tal vez alguien de su contexto le dijo, porque el contexto fue invalidante con esa persona, o porque esa persona empezó a creérselo por una u otra razón. Entonces son personas que ya vemos que tienen alguna dificultad en cuanto a su autoestima, en cuanto a su confianza, en cuanto a su seguridad con sí mismos. Entonces creo que deberíamos, en lugar de ya llegar al último, que es el signo tardío, que ya cuando la persona ya de plano ya no quiere estar aquí, sino buscar en cuanto a los signos tempranos, ¿no? De cuando recién empieza todo esto. Justamente creo que es bastante importante también considerar lo que está entre líneas. Es decir, muchas veces se vuelve más evidente cuando la persona empieza a cambiar sus rutinas, justo como mencionó Les, el hecho de que aumente esta necesidad de sueño, de que no quiera salir, pero realmente esto es todo un proceso que es bastante progresivo, es bastante lento y muchas veces pues no notamos que la persona realmente se está apagando antes de que o empiece a expresar su deseo de querer quitarse la vida o a que directamente lo haga. Entonces muchas veces también está en el hecho de aprender a reconocer las señales que están antes y leer entre líneas que algunos de estos cambios o algunas de estas rutinas que las personas dejan de tener pueden llegar a que esta persona quiera quitarse la vida o realmente lo cometa. Entonces, antes de, pues es también bastante importante tomar en cuenta qué es lo que la persona nos dice y también prestar atención cuáles son las situaciones por las cuales ha estado atravesando una persona. Creo que una de las señales pues más evidentes sería en esta parte de cómo se comunica, cómo se relaciona con otras personas, pero tal vez no dejarlo avanzar tanto hasta que realmente se convierta en un verdadero aislamiento o se convierta en un verdadero diálogo negativo en el cual nosotros ya podamos darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Yo creo que es una cuestión mucho más cultural, o al menos aquí en Latinoamérica llega a ser como una cuestión mucho más cultural. Por ejemplo, se tiene muy normalizado todavía, aún más en la parte rural, cuando hablamos de salud mental, ¿no? El hecho de que es que los hombres no tienen que llorar porque el hombre tiene que ser valiente. La mujer sí, porque la mujer es el corazón de la familia, pero el hombre no, porque el hombre tiene que ser fuerte, el hombre es la cabeza del hogar, entonces el hombre, por más mal que esté, pues tiene que traer algo de comer a la casa todos los días. Entonces es la cultura que la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas les inculcan desde chiquitos. Entonces creo que es uno de los principales y tal vez no se ve mucho en los jóvenes o en los adolescentes, pero sí también es algo de riesgo y que tenemos que tener en cuenta, más allá del género, es tal vez la parte de la edad. Se ha evidenciado más incidencia en cuanto a la población entre los 10 a los 19 años más o menos, que son personas o esta parte de la población que tiene mayor predisposición a desarrollar alguna de este tipo de conductas o síntomas o signos de alarma, como les decía. ¿Por qué? Porque están sometidos a bastantes cosas, al menos ahorita como estamos con esto de las redes sociales, pues son personas que pueden recibir cyberbullying, que le conocemos, o el acoso mediante redes, esto de que ahora está muy de moda, ¿no? La parte del sexting, que después se divulgan estas imágenes íntimas o videos íntimos de las personas, entonces ¿qué empieza a ver? Como estas ganas de ya no querer estar aquí, de querer morirme, que es mejor que yo no esté aquí. Entonces creo que engloba mucho, o sea, el suicidio es un fenómeno multicausal, multifactorial, que tenemos que ver mucho, y creo que depende, como les decía, mucho del contexto, porque muchas personas nos dicen, ay no, es que solo cuestión de ponerle ganas, cuando a veces el contexto es full invalidante, al menos ahorita con la situación que vivimos aquí en el país, es muy invalidante lo que está pasando, o sea, las personas tienen cada vez menos ganas de vivir en un país donde se sienten inseguros, donde no hay trabajo, donde la parte de la economía está cada vez peor, donde las cosas cuestan más cada día. Entonces son factores que no le competen a una persona, porque la persona no ve por la economía de todo un país, pero son parte del contexto. Entonces son todas estas cosas que, pese a que decimos, ay no, son parte de afuera, y no es solo cuestión de ponerle ganas o de hacernos los fuertes o de seguir para adelante como generalmente nos dicen.
Particularmente en esta parte del contexto creo que sería bastante importante también mencionar los roles de género que continúan bastante presentes, y creo que esa sería una de las diferencias más marcadas que existen cuando hablamos de suicidio tanto en hombres como en mujeres. Hablando pues acerca de los hombres, existe esta creencia tan arraigada en nuestra cultura de que se les condena por mostrar sus emociones, o que siempre deben mantenerse fuertes, que no deben precisamente mostrarse vulnerables frente a situaciones que son difíciles. Y por el lado de las mujeres, en cambio, está el hecho de que muchas veces tienen que cargar con muchas responsabilidades, y también el hecho de ser esta parte más emocional en la parte del hogar, y más que nada pues asumir todas estas responsabilidades que muchas veces también están ligadas a la parte de la maternidad, de ser la persona que cuida de todos, pero ¿quién cuida de la persona que está cuidando el hogar? Entonces digamos que al menos en esta parte de los roles de géneros aún existe pues esta separación, o estas funciones tan asignadas hacia cada uno de nosotros como hombres o como mujeres desde el momento en que nacemos prácticamente, ya que mientras nos estamos desarrollando en sociedad asumimos qué es lo que nos corresponde hacer, o cuál es el rol que debemos cumplir nosotros dentro de nuestra familia, dentro de tal vez la escuela, dentro de nuestro trabajo. Entonces el hecho de que aún existan todas estas funciones tan determinadas para cada uno de nosotros nos nubla muchas veces la visión de que en realidad todos somos seres humanos, y o a unos se les da tal vez demasiada libertad, o tal vez a otros se les limita a hacer ciertas cosas. Entonces el hecho de que aún exista esta presión para cada uno de nosotros pues nos impide que realmente topemos este tema del suicidio. El anonimato muchas veces nos da valentía para decir muchas cosas que pensamos, y creo que hay que recalcarles a las personas que lo más importante aquí es manejar, o más que todo gestionar qué es lo que decimos, porque puede que para nosotros haya sido un momento de enojo, un momento de impulsividad, de haberle dicho tantas cosas a esa persona, habernos desahogado tal vez del estrés que teníamos de todo el día, y yo le dije algo que esa persona le marcó, y le marcó para siempre. Entonces sí, ponernos a reflexionar y concientizar en la forma en la que usamos el lenguaje, qué es lo que decimos y en qué nos estamos fijando de las demás personas. Considero que las redes sociales pues tienen dos formas de poder concebirse, porque si bien está esta parte de que puede haber muchas situaciones de ciberacoso, pueden haber pues también esta divulgación de contenido sexualmente explícito, o como que puede incluso caer en lo que es la romantización de las autolesiones, etcétera. También existe esta parte de que se generan pues espacios para que las personas puedan compartir, y también para que se haga psicología desde este lado. Las redes sociales en este sentido pues también vendrían a ser una forma en la cual nosotros podemos crear conciencia acerca de todas estas situaciones que es verdad, a lo mejor frente a frente no se hablan, pero que a través de redes sociales pues también podemos hacer que las personas comprendan o se sientan comprendidas cuando expresan estas situaciones, tal vez no dentro de su círculo inmediato, pero a través de redes sociales sí. Y muchas veces también nos da esta apertura a poder crear un espacio en el cual las personas se sientan seguras, se sientan comprendidas, sientan que tal vez alguien al otro lado del mundo le escucha y le puede dar ese apoyo que tal vez no tenga con las personas más cercanas a su entorno. Entonces también está dentro de redes sociales pues ver que también tenemos una herramienta para poder construir y para poder fomentar la salud mental en muchas personas, y también pues darle ese alcance o darle esa visibilidad a la salud mental, o qué es lo que podemos hacer para mejorar la salud mental de las personas, no solo dentro de nuestro país, sino tal vez a nivel internacional. Date un chance nació como un trabajo de la universidad, un trabajo que tuvimos en cuarto semestre para una materia de la universidad, donde básicamente era crear contenido sobre aplicaciones, software, herramientas digitales para psicólogos. Entonces lo creamos entre 6 personas que éramos compañeros de la universidad, y quedó ahí en stand-by hasta un año después que decidimos hacer algo, porque hemos visto como que desde nuestra experiencia como estudiantes, con prácticas, con una parte de vinculación en la sociedad que se hace en la universidad, pues hace mucha falta la salud mental, y sobre todo en la ruralidad. Entonces, ¿por qué se creó Terapia Un Chance? Para llegar a las personas que tal vez no tienen los recursos económicos
para llegar a las personas que tal vez hemos visto, ¿no?, en el diario vivir, que hay personas que tienen tantos diagnósticos a nivel médico, enfermedades, cosas que tal vez ya les jalan mucho dinero, tal vez tienen una familia muy numerosa que alimentar, pero a pesar de eso pues tienen alguna dificultad a nivel psicológico. Entonces Terapéate un Chance nació con ese objetivo, de poder nosotros brindar acceso a la salud mental, a una atención psicológica de calidad, tal y como se merecen las personas, por un módico precio, un precio mucho más accesible que el que cuesta tal vez un psicólogo particular, que ronda los mínimos, los 20, 30 y va hasta los $80 por sesión, que generalmente se piden que las sesiones sean semanales, en otros casos mucho más seguido, en otros casos mucho más espaciado, pero si vemos, o sea, las personas prefieren tener el pan de cada día en su mesa a gastarse pues en algo como la salud mental. Entonces Terapéate un Chance nace también con este afán de querer decirle a la población, y más que todo al Ecuador, que la salud mental también debería ser prioridad en nuestras vidas. Se ha puesto muy de moda tal vez el hacer ejercicio físico, el pues ver por nuestra parte como que médica, biológica, pero hemos dejado mucho de lado la salud mental porque es muy costosa. E igual, el sistema de salud pública aquí es muy deficiente, las citas salen cada 2-3 meses, entonces en esos 2-3 meses yo puedo vivir muchas cosas, o en este caso hablando del suicidio, puedo yo haber experimentado una crisis que me llevó a quererme suicidar, y en esos 2-3 meses la salud pública no vio por mí. Entonces Terapéate un Chance nació así. Llevamos más que todo casi 3 años, en octubre cumplimos 3 años de habernos creado. Lo que hemos hecho principalmente por ahora es la difusión, como les decía Nati, en redes sociales de contenido, más que todo contenido para llegar a la población en términos mucho más sencillos de psicología, de cosas que casi no se hablan, tal vez de términos que nos parecen un poco complicados, ¿no? Entonces principalmente ese es nuestro enfoque y nos gustaría lograr ese objetivo, llegar como a realizar proyectos sociales en las comunidades rurales, en comunidades a las cuales pues el Estado no les ha ayudado tal vez con salud pública para que se hagan atender en un centro de salud con psicólogos, porque vemos también que hay demasiados psicólogos en el Ecuador, pero muy pocas plazas de trabajo en la parte del Ministerio de Salud Pública, y a veces los psicólogos son tan pocos en la parte de salud pública que no alcanza para toda la demanda de pacientes que hay cada mes o cada año. Entonces, con ese objetivo ahorita estamos nosotros trabajando un poquito en todo lo que es el Terapéate para conseguirnos un espacio físico y poder comenzar a ayudar a las personas. Entonces, lo principal, lo que nosotros buscamos es un lugar que sea accesible para todos, y sobre todo una forma de mantener esto, ¿no? Porque aunque nosotros queramos hacerlo accesible, pues nos cuesta también a nivel económico. Entonces es lo que estamos trabajando por ahora, y obviamente formándonos a nivel académico para poder brindarles a las personas que confíen en nuestro proyecto una atención de calidad. Que ser valientes o ser fuertes no implica no sentirnos vulnerables, porque creo que lo más bonito de ser humanos es sentirnos vulnerables, saber que tenemos emociones, y ahí el hecho de pues saber pedir ayuda. No está mal pedir ayuda, porque es como cuando no podemos tal vez cargar con algo pesado. Por ejemplo, tenemos un mueble muy pesado en la casa y lo que hacemos es pedir ayuda para que alguien nos ayude a mover ese mueble. Pensemos que así es el suicidio, o así es sentirnos mal con nosotros mismos, con nuestra salud mental. Es como cargar un mueble muy pesado, y a veces necesitamos pedir ayuda de alguien más, y muchas veces puede ser nuestra familia, puede ser algún amigo, puede ser algún compañero de trabajo, o puede ser un desconocido que a veces nos escucha. Y creo que más allá de saber pedir ayuda a los demás, lo que yo les diría es sepan escuchar, porque no siempre hay que aconsejar. A veces mucho más bonito es acompañarle, escucharle lo que tiene que decir la otra persona, y con eso ya pudimos haber salvado una vida. Sabiendo escuchar, sin burlarnos, sin emitir tal vez un chiste de mal gusto, sin juzgarle y decirle, ay no, pero ¿por qué te sientes así? Sino el saber escuchar y el saber hablar también. Eso creo que de mi parte. Exactamente, el recordar que siempre habrá alguien dispuesto a escucharnos, y que si en algún momento nos convertimos en la persona en la cual
alguien más confía y nos pide ayuda, pues también sepamos ser alguien que le guíe, que se abstenga de emitir algún juicio de valor, que no lo haga sentir, no haga sentir valiosa la experiencia que nos está compartiendo, y en su lugar pues ser ese lugar seguro, convertirse en el lugar seguro en el cual una persona pueda confiar, pueda abrir sus emociones y pues acompañarle. Justo fue lo que mencionó Les, muchas veces el estar presente para esta persona vale más que qué es lo que podemos hacer por ella. Es ese momento en el cual una persona se siente tan vulnerable que tal vez imaginemos que está en una carretera muy larga y se siente tan cansado que tal vez se sienta a la orilla un momento de descansar, y ser solamente esa persona que se sienta con ella en silencio, dándole pues todo ese apoyo que necesita, tal vez no a través de un discurso enorme, no a través de un mensaje, sino simplemente con nuestra presencia y con nuestro silencio, ayudar a que retome fuerzas y por qué no ayudarle a continuar pues a través de toda esta carretera juntas.